Aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, ¿qué fue lo que gritó el guía espiritual de la parroquia de Dolores? Miguel Hidalgo efectivamente arengó a quienes estaban en la plaza para poner ese mercado que empezaba ese domingo. Lo que fue esa guía y ese grito para un movimiento que se convirtió en un movimiento de masas. Y gritó: viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Evidentemente se trataba de una referencia de la invasión a España y un gobierno en la Ciudad de México que no iban a reconocer ni criollos ni mexicanos. Acompáñenos a conocer eso de lo que está hecha nuestra independencia. Hola, queridos conspiradores. Conspiradores queridos. Bueno, yo creo que el día de hoy solamente hay un tema, ¿no? El grito de independencia. Entonces, creo que sería muy interesante que exploráramos pues esos momentos históricos de México desde que... Pero con ánimo, Paco, con ánimo. Es la noche del grito. La única fiesta que nunca en ningún momento de la historia desde 1812 se ha interrumpido por nada, ni por partidos, ni por guerras, ni por nada. Y la única en el mundo que es de estas características, la única. Y es maravilloso porque es el cumpleaños justo de México y lo festejamos. Mañana. Bueno, pero empieza el precopeo, digamos así. Habrá que ver si es el cumpleaños de México, porque no es lo mismo el día de la gestación que el día del nacimiento. O sea, yo diría, el grito de independencia fue el día de la gestación, pero la verdadera independencia se da... No, yo siempre celebro cuando me concibieron mis padres. Que tienes la fecha exacta. Además, sí, como mi papá es ginecólogo, y el momento, ¿no? Se la pasaron increíblemente. Enmocando. Entonces yo celebro. Enmocando. Maravilloso. No, lo que faltaría es que festejáramos la del nacimiento. Nos falta una fiesta el 21 de septiembre. Ay, Oye, pero nada más un paréntesis rápido. Quiero felicitar a mi hijo Santiago, que cumple 20 años. Exactamente su mamá dio el grito el 15 de septiembre. Buenísimo. Yo quería llamarle Santiago Porfirio y no me dejó. Bueno, afortunadamente. Qué bueno. Pero bueno, hablemos del grito. Sí, Hablemos del grito. Hablemos del grito y de los gritos. Bueno, Salud. Salud. Bueno, a ver, queridos conspiradores en casa, con independencia de la afirmación de Chávez en el sentido de que festejamos la independencia. El cumpleaños de México. El cumpleaños de México. Yo creo que lo que estamos festejando pues, sí es el grito de independencia, pero no la independencia. Porque no perdamos de vista que si bien el grito se dio el 16 de septiembre de 1810, hasta 1821 es cuando se dan los tratados de Iguala y cuando se firma el acta de independencia. El 20 de noviembre. Entonces, pero yo creo que la independencia de México... Pero nos faltaría esa fiesta, la del 21 de septiembre. La independencia de México es en 1821. O sea, el 2021... Pero todas las naciones lo festejan así, Paco. Sí. No hay que llevar a contar. El 4 de julio claro, fue es el día del inicio de la independencia de Estados Unidos. Sí. El 14 de julio, la toma de la Bastilla. Claro, es como el hito, ¿no? Es emblemático. Ahora, no fue propiamente el grito, lo hemos hablado muchísimas veces, pero sí fue el momento en que Hidalgo se avienta y se le unen todas estas masas que ni siquiera sabían que se le iban a unir. Y a mí me parece que sí es importante festejarlo y así, aunque después se haya consumado 11 años después de una guerra terrible de independencia. Sí, bueno, pero además hay que festejar las dos, yo diría, ¿no? Pues, si se trata de festejar... ¿Qué se festeja? El nacimiento. La independencia nace ese día. No. El movimiento sí. Nacer. Se extingue, bueno, fusilan fusilan a Hidalgo al año que entra, fusilan a Allende, sí. Fusilan a Morelos. 9 meses después, sí. ¿Cuándo nace el movimiento de independencia? Esa noche. Esa noche. Sí, esta Entonces, noche. ¿qué celebramos? El nacimiento de la independencia. Está bien. ¿Quieres seguir discutiendo? No, muere ya. Ahora yo diría, a ver, porque también hay otros momentos, ¿no? Cuando Guadalupe Victoria finalmente también da ya el grito, porque antes digamos, pues no había manera, yo te diría que hasta 1824, ¿no? Es cuando se da el grito por parte ya de el nuevo gobierno, ya no es un triunvirato, sino que es un gobierno, una república federal, con todos los asegúnes que hemos discutido aquí tantas veces, pero es precisamente ya Guadalupe Victoria quien da el grito, ¿no? Pero yo creo que propiamente el grito como lo conocemos es muy posterior.
La primera celebración de independencia es de 1812 y es en Zitácuaro y la organiza Ignacio López Rayón. Es decir, todavía estamos hablando de que México estaba en plena guerra de independencia. Seguía siendo Nueva España. Claro, y ya Rayón ya recordaba lo que había hecho en 1810 Hidalgo. el cura Hidalgo. Ya habían fusilado a Hidalgo. Claro, bueno, luego se solemniza en los sentimientos de la nación, ahí queda establecido en los sentimientos de la nación de Morelos que la fecha del 16 de septiembre sería una fecha solemne y que todos los años debía conmemorarse. Y una vez que entonces sí se consuma la independencia, me parece que hay un decreto de Iturbide donde se establece que ya sería finalmente una fiesta oficial y creo que la primera propiamente es de 1823, si no mal recuerdo. Sí, claro. ¿Problemas para dormir? NyQuil Z, una ayuda para dormir que no genera dependencia. Salvo Multiusos elimina 99% de bacterias dejando tus pisos brillantes, arrancando la grasa y también sacando la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. Encuéntralo en tu tiendita. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapa una experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. En Clear Blue siempre nos ha preocupado la ciencia de la precisión. Clear Blue pone resultados con más de un 99% de precisión al alcance de tus manos. Pruebas de embarazo Clear Blue. Precisión superior al 99%. Probada en laboratorio. Estornudos en el camión, clásico para que se te pegue la gripa. Llevarla a casa también. Para cuando te sientas en riesgo de contagiarte, Vic Primera Defensa. El poder de Vic en un microgel. Inclina hacia afuera y aplica para atrapar, inactivar y detener el avance de la gripa. Vic Primera Defensa. Ahora, también valdría la pena recordar que algo que siempre está metido en este festejo, que son los famosos festejos que hizo Iturbide, el ejército trigarante, la consumación, los chiles en nogada. Hay toda una especie como de mitos y de elementos que se van hablando de comida, finalmente. Sí, ok. Pero, ¿qué es a lo que voy? No es que haya empezado ya el cumpleaños, ya nació México. ¿Cómo toma tiempo empezar con todos estos elementos que se tienen que ir poniendo, esos 11 años de lucha, los 9 meses que duraron los primeros insurgentes? Había que hacerles honores a ese inicio. A mí me gustaría mucho que el 21 de septiembre también... 27. Perdóname, yo digo que del 27 de septiembre de 1821, cuando entra Iturbide, realmente se festejara como lo festeja él y que le hacen su chile en nogada y demás. Sí siento que esa fecha nos está faltando en este... Bueno, es el desfile del Ejército Trigarante también en la Ciudad de México, que curiosamente, me hubiera encantado a mí que Guerrero entrara del lado de Iturbide, ¿no? A la par y no atrás. Y no atrás. Y que hubiera firmado también Guerrero el acta de independencia, que tampoco lo firma. Entonces, bueno, pero ese es otro concepto. Pero yo creo que ahí lo importante, fíjate, o sea, generalmente todos los procesos son tardados y por algo son procesos, no es de que, hoy ya todo el mundo salió a la independencia. Y sin embargo, yo creo que uno de los grandes aciertos de Iturbide, y quién sabe por qué cuajó, yo no sé si la sociedad estaba en el modo correcto y demás, pero él cuando establece la bandera trigarante como la bandera que luego sería la mexicana, nada más que acuérdense que la trigarante tenía las franjas diagonales, y luego él mismo en decreto de 1821 en noviembre establece que las franjas en vez de ser diagonales sean verticales, y ahí ya se queda establecido lo que es la bandera hasta hoy. Pero según cuentan las crónicas de la entrada del ejército trigarante en el 27 de septiembre del 21, ya desde ese momento la ciudad se llenó de banderas tricolores y las mujeres usaban listones tricolores como los que ahora te venden en las esquinas. Todavía. O sea, sí cuajó rapidísimo el asunto de la bandera. Y yo creo que eso junto con la propia celebración, porque estamos hablando, para 1823 ya había el primer monumento de Hidalgo en Celaya. Ya en ese año el Congreso ordenó que los restos de los héroes de la independencia regados por todo el país los trajeran a la Ciudad de México y los pusieran en la catedral. Entonces, sí, rápidamente creo que es de los festejos que inmediatamente encontraron eco en la sociedad, independientemente de si estaban los criollos o los mestizos o los federalistas o los centralistas. Pues es que era el nacimiento de una nacionalidad, ¿no? Ya de un país, ahí comenzaba a gestarse ya un país y eran símbolos patrios bien importantes, ¿no? Claro, y que además la bandera con esos colores no es como la conocemos ahora. El ejército trigarante, el blanco no significa
la paz ni muchísimo menos, porque eso pensábamos cuando yo empecé a estudiar. Significa la religión. La religión. Imagínense, o sea, también hay que irnos a los orígenes, por eso está tan arraigada esa institución en México, porque es parte de lo que empezamos siendo. Pero vale la pena investigar todos esos. ¿En qué momento el escudo aparece ya en la bandera? ¿En qué momento la bandera se vuelve verdaderamente el ávaro patrio, traerlo en el pecho? Fue Maximiliano el primero que como presidente, bueno, no era presidente, era el emperador, embiste, digamos, el jefe del Estado mexicano con la bandera. Pero ahora lo tomamos como por sentado en esta fiesta y vale la pena interrogarse de dónde vienen. Sí. Y no, me quedé pensando en la fiesta. Tengo la sensación de que es la única fiesta en el calendario cívico en el que se olvidan los enconos. Sí. Todas las demás tienen dificultades, problemas, bla, 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 pero desde que yo tengo memoria y hacia atrás, revisando la historia, la celebración del grito es el mayor punto de unión entre los mexicanos. Nadie discute nuestra independencia y nadie discute esta celebración como tal. Porque el 21 de marzo, por ejemplo, el natalicio de Benito Juárez, sí hay quien lo critica y hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero es cierto, lo que dice sí es cierto. Y además hay, no sé, cohetes, hay palomas, hay fiesta, hay música, hay bailes, hay todo. Sí, es una fiesta que realmente une a los mexicanos. Claro, y me quiero adelantar un poco a la invasión norteamericana. Si quieren, después vemos otros periodos, otros gritos, pero yo creo que es un grito doble. Vale la pena gritar de nuevo ¡Viva México!, porque estuvimos a punto de no serlo. El 14 de septiembre de 1847 ondeó la bandera norteamericana en Palacio Nacional y según las crónicas de José María Roa Bárcena, un jovencito que vivió la invasión, hubo gente que se resistió, hubo gente que murió frente a Palacio Nacional, que incluso fueron buscados en las casas, sacados a hachazos por el ejército invasor norteamericano, porque no podían creer que un 14 de septiembre, que un 15, un 16, estuviera ondeando y estuvieran las tropas norteamericanas en el corazón de México. Entonces, es una fecha doble, vale la pena festejarlo doblemente y saber que alguna vez no estuvo la bandera en Palacio Nacional. Y en la catedral, sí, si tú ves las litografías de Neven, ahí ves con toda claridad cómo está el ejército norteamericano en la plaza. Formado sobre la plancha. Sí, y además ahí ves la bandera de los Estados Unidos y la bandera en el palacio y la bandera ahí. Por eso cuando se dice que bendito aquel soldado mexicano que le disparó al soldado norteamericano que izaba la bandera en Palacio Nacional, pues es una gran mentira. Y ahora me acabo de dar cuenta de algo importantísimo. Durante la celebración del 15 de septiembre repican las campanas de catedral. Quiere decir que las campanas de la iglesia mayor de nuestro país repican por una celebración cívica, completamente cívica, que no tiene ningún tinte religioso. Cuando sobre todo se pusieron tanto a la independencia, claro, ¿verdad? Pero esa es la contradicción y la maravilla de México, que están perfectamente metidas una institución con la otra. Exacto. El clero católico fue un gran enemigo de la independencia de México. Duda. Y ahora, de la independencia, de la reforma, de la revolución, de todo, de cualquier movimiento social. Entonces, ¿estás de acuerdo que es el peor enemigo que ha tenido México en su historia? Esta discusión ya la habíamos sostenido. Ay, me suena. Sí. Oye, pero bueno, propiamente lo que nosotros vemos esta noche, y lo hemos visto desde hace mucho tiempo, al presidente salir al balcón, eso no era desde los años 40, 50. Yo creo que ahí hay varios mitos que hay que quitar. Primero, todo mundo cree, pero ese es el típico que todo mundo se va con la finta, seguramente hoy en la noche en alguna reunión familiar dirán, ¿sabían que Porfirio Díaz cambió la celebración del 16 al 15 por su cumpleaños? Eso es falso. La celebración de independencia ya se realizaba desde el 15 y continuó el 16, más o menos desde 1830, década de los 30. Y no era en el Zócalo. O sea, esto del Zócalo que vemos hoy al presidente, eso es mucho más reciente. Y ahorita lo podemos ver. La celebración de independencia era básicamente en la Alameda. No había propiamente el presidente que salía al balcón. Eso no existía en la mayor parte del siglo XIX. Era en la Alameda, ahí había discursos cívicos, veladas literarias,
una gran verbena en la Alameda Central. Arcos triunfales. Arcos triunfales. Y al día siguiente continuaba igual la verbena y en la noche eran los fuegos artificiales, es decir, el 16. Claro. ¿Cuándo empieza a modificarse eso? Yo creo que hay dos momentos. Yo atribuiría que el grito propiamente, conocido como esta arenga, donde sales al balcón, ese es Maximiliano. Es 1864 y él es el primer gobernante que decide ir a la casa de Hidalgo en Dolores a dar una arenga. No podemos decir que propiamente el grito, ¿no? O llámele grito. Una conmemoración, finalmente. Pero lo hace desde el balcón de la casa de Hidalgo. Mientras Juárez al mismo tiempo está celebrando la independencia con un discurso maravilloso, extraordinario. Yo creo que es el momento más emotivo de toda la historia de México, en la Noria Pedriceña, que es el desierto de Durango con Chihuahua, en los límites. Y está él con Prieto, con Melchor, con Prieto, con Lerdo de Tejada y con José María Iglesias y su guardia de 50 hombres. Sí, pero con la República a cuestas. Claro, traía el país desierto, encima. en el mismo momento. Oye, y en las diligencias traía el Archivo General de la Nación. Todo, y eso era la riqueza. Esa era la Ya lo había dejado. ¿Ya lo había dejado? Lo había dejado el 4 de septiembre de ese año, del 64. Pero en ese mismo mes. Oye, pero ahora que tú hablas de este festejo en la plancha del Zócalo, que yo de niña iba muchísimo, también tiene que ver con este estado medio admirador soviético, esta macroplaza que se hace del Zócalo, después de que se quita la especie como de Alameda, el parque que estaba. Había un kiosco. Y había jardineras. Exacto, y la tradición era como la verbena que se heredaba de las costumbres españolas, ¿no? La fiesta de la verbena, muy, muy relacionadas a lo religioso, en este caso civil. Pero yo me imagino una plancha del Zócalo haciendo referencia a esta plaza roja de Moscú, y entonces tienes otro tipo de festejo, un festejo que sí lo hizo el Estado mexicano en siglo XX, pero que tiene mucho que ver con ese rollo izquierda, ese rollo del pueblo, ese rollo de festejarlo así, y el desfile del día siguiente es completamente una copia también de ese Estado soviético. Oye, yo creo que antes, porque por ejemplo, el que instituye el desfile militar es Porfirio. Pero la forma, el tema de desplegarlo en la plaza, muy, ¿no? Bueno, quizás sí, pero por ejemplo, quien cambia el epicentro de la celebración, y ya la conocemos como hoy, es Porfirio. Sí. Y si quieren, ahorita les cuento. Pero quisiera, pero rápidamente quisiera decirte, cuando dijiste del grito de Maximiliano en Dolores, me vino a la mente una fantasía. ¿Daría el grito en francés? Yo también lo pensé, ¿sabes? No, lo dio en un español machacado. O como decía Eugenio, que seguramente Hidalgo lo primero que dijo esa noche del 15 de septiembre al 16, lo primero que dijo fue, acérquense. Bueno, perdón que dé marcha atrás un momentito, pero me quiero imaginar el grito de la independencia el 1 de septiembre de 1848. El 16 de septiembre de 1848. ¿Por qué? Porque los gringos finalmente se habían ido después de firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo en junio del 48. Yo no me puedo imaginar un momento más triste para México que gritar ¡Viva México! Cuando nos habían quitado la mitad del territorio nacional. Para mí, ahora tú tienes también los gritos en los que te hubiera gustado estar. A mí en ese, desde luego que no. Ahora, la pregunta que vale la pena también... A mí al revés. ¿O al revés? Sí, al revés. Sí, porque llegas a la futilidad, a decir, no puedo hacer más nada, pero sin embargo seguimos aquí y es otro México. Ese fue el gran argumento de los liberales, y es el argumento por el cual Carranza elige Querétaro para el constituyente. Entre los argumentos históricos que da es porque ahí había caído el imperio y todo eso, pero porque ahí había en Querétaro, con la firma del tratado Guadalupe Hidalgo, porque el gobierno federal estaba asentado en Querétaro, ahí había renacido México. A pesar de todo, a pesar de haber perdido el territorio, lograron cerrar filas y seguir adelante. Entonces, sí lo pone Carranza como un momento fundamental ese de, pues, a pesar de todo, o sea, ya sí estamos jodidos, no podemos estar... Nada, no hay nada, y en verdad... De pronto, pues no. Llevamos, sí hay. Aquí seguimos y somos. Y aquí estamos. Sí, y de hecho, ya en los 60 de su vida, ya en los años 60 de su vida, Roa habla justamente de todo esto que tú dices. Después de que perdimos todo el territorio, yo quiero escribir y hace unas crónicas maravillosas de esos 3 años que estuvo la guerra, y sin embargo hay mexicanos que recuperan eso como con más fuerza. Sí, pero ¿qué momento? Ahora la pregunta que me hago yo... Yo más bien te haría otra pregunta. ¿No crees que hubiera sido peor el 15 de septiembre que decía Isabel del 47? Porque además tu gobierno ya no estaba en la Ciudad de México. Ya no sabías qué iba a pasar. La Ciudad de México estaba a merced del ejército invasor y estaría ocupada durante 9 meses, los siguientes 9 meses.
El gobierno federal estaba sentado en Querétaro, pero entonces imagínate tú, ciudadano de la Ciudad de México, habitante, digo, obviamente, insisto, no había de ir a celebrar al Zócalo, pero pues, ¿con qué ánimo ibas a salir a las calles? No, si un día antes ya ondeaba la bandera de Estados Unidos. Y el general en jefe del ejército invasor despachaba en Palacio Nacional. Sí, claro. O sea, hay que imaginarse eso. Pero sí es un momento, porque además lo que me he preguntado siempre es, ¿cuántos mexicanos sabrían de la pérdida del territorio, ¿no? Es decir, hoy claro, muy pocos, no había tanto sentido, ¿no? Eso es. Hoy en Internet, digo, pues, ¿qué te voy a decir? Cualquier cosa se sabe en el instante. Pero en 1848, ¿cuántos supieron de la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Y cuántos realmente sabían cuál era el territorio nacional? Esa es la otra. ¿Dónde empezaba y dónde terminaba México? Cuentan que, y eso es solo se dice, yo no sé si sucedió, que en el último gobierno de Santana en 53 le llevan un mapa de lo que había sido el territorio mexicano antes de la guerra y después de la guerra, y dicen que hasta ese momento consiguió lo que había perdido México. Bueno, lo acusaron de usurpar funciones. Exacto, lo acusaron de usurpar. Qué absurdo delito, porque no hay una ley que dijera que solo el presidente puede dar gritos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo creo que el del 67 ya no fue tan impresionante porque se habían agarrado con todo Juárez y los liberales, porque Juárez quería modificar en agosto la Constitución violándola. Entonces se abrió un espectro de una discusión terrible de cómo era posible que Juárez, que había defendido 10 años de la Constitución, ahora quisiera violentarla. Pero yo creo que el pueblo tenía conciencia de esto. No, tienes razón. No, pero yo creo que más es una celebración popular. Ha de haber sido mucho más bonito el 15 de julio del 67, cuando entra Juárez, después de haber dejado la capital del país 4 años por la intervención. También, eso fue un gran momento. Ahora, dos momentos más. Bueno, entonces dejemos a un lado, no es cierto, Porfirio Díaz nace en 1830, el 15 de septiembre, y ya se acabó. O sea, ya se celebraba desde el 15 en la noche, desde los años 30 del siglo XIX. Pero el otro momento que sí creo que es el que va a definir todo el siglo XX es cuando Porfirio Díaz, sí, siendo dictador, decide mandar traer la campana de Dolores a la Ciudad de México. Claro. Y la colocan en el balcón central donde está hoy en 1896. Así que el primer grito de la independencia, donde ya un presidente toca la campana, es la noche del 15 de septiembre de 1896. Ahí es donde tendríamos que encontrar el referente de lo que es la celebración del Zócalo, porque entonces la gente empieza a dejar de ir a la Alameda y se junta alrededor del balcón central con la arenga del presidente. Y el grito del centenario, que también debió haber sido muy espectacular, porque estaba en la calle toda esa parafernalia que había montado. Pero sumamente contradictorio, Benito, porque imagínate el afrancesamiento, que no hay un solo platillo mexicano en el menú. Vale la pena algún día revisar ese menú del centenario. Y es sumamente contradictorio, pero en todos los pueblitos hubo un kiosco, hubo algo para festejar eso mexicano, pero no en lo vivo. Pero yo te digo, yo creo que independientemente de todas las rencillas políticas o lo que sea, y por eso yo siempre me opuse a todos estos boicots que querían hacerse desde hace algunos años de no vayas al Zócalo de Peña Nieto, porque esa celebración no es del gobierno, no es del presidente, no es del partido, no es de quienes estén gobernando, es de los mexicanos. Esa es una celebración que nos une a nosotros, porque la patria resulta que no es lo que nos dice el gobierno que es. La patria es nuestra tierra, son nuestros recuerdos, son nuestros aromas, nuestros olores, nuestras amistades, nuestros muertos y nuestra memoria. Estás haciendo una apología de José Emilio Pacheco. Tiene un poema maravilloso que se llama Alta Traición, que dice: no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inacible, y sin embargo daría mi vida por 4 o 5 ríos, por sus montañas. Claro. Y es eso es ser mexicano. Patria es un concepto extremadamente soluble. Tierra de los padres. Claro, y además no nos rasguemos las vestiduras. Todos los presidentes. No he podido decir nada. No, está bien. Rapidísimo. Hoy, justamente esta noche, todos los presidentes tienen su forma de festejar esa fiesta, pero no pasa nada que cambien las formas o que se diga un héroe más, un héroe menos. Por favor, revisemos la historia. Hasta Zapata apareció por ahí con Salinas de Gortari. Exacto. Pero lo que acabas de decir es magnífico. Claro, estamos vinculados, y si hay una fiesta que nos da orgullo y pertenencia, que para que nos dé continuidad hay que tener esas dos, es esta noche, como sea. No ha habido un presidente que tenga los tamaños para gritar la noche del grito, viva Iturbide. Todavía no hay. Pues no, porque se considera el gran traidor. Claro. Y sin embargo, el año pasado sí se reconocía
en los anuncios muy raros y extraños de la Secretaría de la Defensa Nacional que conmemoraban las fiestas patrias, ahí lo mencionaron, a Iturbide y el Ejército Trigarante. Claro. Pero ¿sabes qué? Inclúyelo en los héroes que nos dieron patria. Bueno, y primero Guerrero. Ok. Pero además, bueno, también gritar Iturbide está difícil, porque él cancela el Congreso. Perdón, pero tú quieres celebrar el 27 de septiembre. Claro, entonces tú fuiste el que empezó todo este... No, fue Chávez. Fue Chávez, a mí no me le eche. Fue Chávez la que empezó con el rollo. No, yo dije que el cumpleaños Yo no de tenía México ningún era... problema si gritaban, pues él fue un consumador de independencia ya. ¿Por qué nos molesta tanto? Sí, bueno, después dio un pero viaje terrible. Un grito espectacular, el de Madero, ¿no? El de Madero, porque ya Madero, bueno, es ya después de la expulsión afortunada del tirano, es el nuevo México que están haciendo, la esperanza democrática, la esperanza de una república liberal. O sea, yo creo que es un grito también muy importante por parte del presidente Madero, ¿no? Y ahí también me hubiera gustado estar. Sí. Fíjate que en el del centenario que hablaban hace rato, cuenta Federico Gamboa en su diario que había pancartas con fotos de Madero y que algún ministro de algún país extranjero preguntaba que quién era y que le respondían, no, pues era Porfirio Díaz joven. Increíble, claro. Imagínate nada más. Pero insisto, a ver, pensemos un momento, yo creo que más o menos hasta la década de los 30, que cuando ya empiezan los altavoces, o sea, yo creo que el presidente lo único que hacía era tocar la campana. Porque, ¿qué tanto puedes gritar? Sí, viva Hidalgo, pero te va de oír tu esposa de al lado. Pero y por el eso amigo. voy a lo de la macroplaza, por eso voy al tema soviético, porque se empiezan a hacer estas odas al Estado que está gobernando. También hay que ponerle eso al grito. Las ceremonias del grito para muchos presidentes también eran como su gobierno, su sexenio, quién es el que va a estar. Es más prusiano que soviético. Sí, yo soviético yo sí lo veo, ¿sabes por qué? Porque se me hace muy del ejército, miren mis fuerzas, miren el Estado, cómo tengo yo el control, como un Estado muy hegemónico. Pero eso el ejército militar, desfile militar lo ves en Francia. O sea, lo ves en general. Me refiero a la plancha del Zócalo, le quieren quitar un poco lo pueblerino porque no se va jamás. ¿Quién ha estado en el Zócalo? Yo. Yo también. En el grito yo. Pero hay que ver también otra cosa que es importante. Perdón, porque si no, están descalificados. Siempre hay expectativas de los nombres, ahorita volviendo a tu argumento. Todo el mundo piensa qué va a decir. Sí. ¿A quién va a invocar, no? Así es. A Ricardo Flores Magón, ¿no? Va a invocar a Juárez, Zapata, me imagino, a Zapata, como hizo... a Madero. ¿A quién, no? ¿A quiénes son los que va a invocar, no? Eso también tiene su encanto porque tiene pues todo un significado político, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué sucede. Quizás Zapata esta noche por el centenario de su muerte. Y Juárez, por lo que significa la cuarta transformación. A ver, y eso es mi apuesta. Yo creo que el presidente se va a quedar con el guión de los héroes que nos dieron patria y libertad. Yo te apuesto a que va a aparecer Juárez y Madero. En el grito. Juárez y Madero. No, yo creo que no. Yo creo que en el grito. Yo creo que mañana sí va a existir una ceremonia donde están los 3 periodos históricos. Ah, bueno, pero eso ya lo había anticipado en su programa de exacto, festejos. pero yo no creo que en el grito... Yo no creo que se salga del guión de Yo sí creo. lo que se grita. Y, a ver, mujeres, ¿Josefa estará o qué mujer? Yo creo que va a decir Josefa, Leona Vicario. Tiene que haber una mujer. Viva México. ¡Viva México! Exacto, Eso es lo que importa. Y acuérdense que el pozole es con carne humana.